Bien. Entonces es la presencia de Dios en nosotros. Antes de iniciar, déjeme hacerle una pregunta. No necesita responder nada más, piense la pregunta, ¿verdad? ¿Usted ama a Dios? Sí, no me responda, nada más. Antes de responderse usted mismo, piense de ello. ¿Usted ama a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en su presencia? Porque sabemos, tenemos un horario bastante ocupados, ¿verdad? Hacemos nuestras prioridades cada día, nuestras decisiones. En todas esas decisiones tomamos en verdad en cuenta a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Lo dejamos para tomar las decisiones grandes, las pequeñas no. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sí? Y eso es muy importante. Todo esto es conectado con el tema la presencia de Dios en nosotros. Voy a leer la escritura en Éxodo 33. Empezando del versículo 1 al 6 primero, dice Éxodo 33, 1 al 6. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo y ninguno de ellos se puso sus atavíos, porque el Señor había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, sois un pueblo de dura cerviz. Si por un momento yo me presentara en medio de ti, te destruiría. Ahora pues, quítate tus atavíos para que yo sepa qué he de hacer contigo. Y a partir del monte Horeb, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. El versículo 12. Y Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. ¿Amén? La Escritura nos dice que cuando adoremos a Dios, lo debemos de hacer en espíritu y en verdad. ¿Sí? Pero la adoración no es solamente en un lugar determinado. No, donde quiera que estemos podemos adorar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros mismos, como creyentes, ¿sí? Como creyentes somos el templo de Dios. 1 Corintios 6, 19 nos dice claramente, dice, o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, el cual dice, tenéis de Dios y que no es de vosotros. Así que el Señor, ¿verdad?, mora en cada uno de nosotros como creyentes. Pero parece que muchas veces no estamos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. O sea, sí, hacemos, ¿verdad? O pensamos que hacemos lo mejor que podemos. Tenemos ciertas responsabilidades que cumplir, ciertas creencias a las que nos adherimos y las aceptamos. Pero aún así, Dios no es una realidad brillante. Dios no es una realidad candente en nuestras vidas. En verdad espero que este mensaje se pueda entender, ¿verdad? Que debemos tener una relación personal y vital con Dios. Para iniciar, la Escritura nos dice en forma muy, muy clara, en forma muy sencilla, en relación a todos los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, que las cosas que le sucedieron a ellos deben que servirnos a nosotros de ejemplo, ¿verdad? Y lo que vamos a ver precisamente es una lección en la vida de uno de estos hombres, la vida de Moisés, ¿sí? Quien tuvo un encuentro con Dios. La presencia de Dios fue tan real en la vida de Moisés, a tal punto que su rostro, dice la Escritura literalmente resplandecía, ¿verdad? Él experimentó la presencia de Dios a tal grado que la vida de Dios estaba en él. Su rostro brillaba de tal manera que tuvo que poner, dice la Escritura, un velo
¿sí?, sobre su rostro cuando hablaba con el pueblo. Y se lo quitaba ese velo cuando iba a hablar cara a cara con Dios. ¿Sí? Así de que la misma gente, ¿verdad?, sabía que cuando él hablaba, él tenía mensaje de Dios. Ahora, lo triste es que Moisés perdió ese resplandor. O sea, llegó el momento en que ese brillo desapareció de su rostro, pero Moisés continuó usando ese velo. No para cubrir la gloria de Dios en su rostro, sino para que la gente no viera que la gloria de Dios ya no estaba ahí. Y pensando precisamente de eso, a mí me pregunto, ¿cuántos creyentes siguen cubriéndose con un velo, por así decirlo? No para cubrir la gloria, sino para esconder la realidad de que la gloria de Dios se ha apartado de ellos. ¿Para cuántos como creyentes hubo un tiempo en que Dios era o fue tan real y ahora solo quedan las apariencias? ¿No? La verdad no sé qué clase de velo pueda exhibir usted, o tal vez exteriormente, por fuera, diga que Jesús en verdad es real para usted, pero interiormente sabe que eso ya no es verdad en su vida. Así que, entonces, ¿cómo puede un rostro volver a resplandecer con la gloria de Dios? Sí, como creyente, estoy hablando como creyentes, ¿verdad? ¿Cómo puede un rostro volver a resplandecer con la gloria de Dios? Bueno, existen varios factores que debemos considerar con bastante importancia. El primero de ellos es que debe haber determinación. Los escribí aquí, los enlisté, voy a ir de uno por uno en breve, porque no hay mucho tiempo para algo más diferente. Pero lo primero, debe haber determinación en nosotros. Debe haber ese compromiso, esa entrega, esa decisión. ¿Sí? Debe haber determinación. ¿Determinación acerca de qué? De la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Volviendo aquí en Éxodo 33, vea una vez más lo que dice el versículo 1 al 3. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto a la tierra a la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y dice en el versículo 2, y enviaré, dice, un ángel delante de ti y echaré fuera, dice, al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Dice, sube a una tierra que emana leche y miel. Dice, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Dios le dijo a Moisés, te he prometido la tierra y la vas a tener, ¿sí? La vas a recibir. Voy a enviar un poderoso ángel, dice, delante de ti, y él sacará a todas esas tribus, a todos los cananitas, ¿sí? Pero le aclara, dice, yo no voy a ir contigo, ¿sí? Dice, yo no voy a ir contigo. Dice, sí, te daré victoria, vas a tener éxito, te voy a entregar la tierra, pero no tendrás mi presencia. Yo no iré contigo, le está diciendo. Cuando Dios le dijo estas palabras a Moisés, y Moisés se las comunicó al pueblo. Vea lo que dice en el versículo 4 que sigue. Dice, cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo y ninguno de ellos se puso sus atavíos. El acto de quitarse los atavíos fue una exhibición externa del dolor del corazón del pueblo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué el pueblo hizo eso? Simple y sencillamente porque tuvieron el suficiente, sentido común como para saber que sin Dios, ¿de qué vale todo lo demás? Nada tiene valor sin Dios. ¿Sí? Porque, ¿cuán buena puede ser la tierra sin Dios? ¿De qué sirve la victoria sin el victorioso? ¿Ah? ¿De qué sirve la bendición sin el que otorga la bendición? Por eso es que Moisés en el versículo 15 le dice, entonces le dijo Moisés a Dios, dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Lo que Moisés está diciendo es, Señor, yo no me iré sin ti, no me voy a mover de aquí. Si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Toma usted a Dios en cuenta en todas sus decisiones? Es la pregunta de los 64,000, ¿verdad? Es muy importante. Y a veces son, como decía en el principio, hay decisiones que tenemos que tomar y parecen de muchas consecuencias. Pero hay que tomar a Dios en cuenta en todas nuestras decisiones. ¿Sí? ¿Sabe que
creo que muchos de nosotros nos hemos, como dijera, conformado con lo que Dios le dijo a Moisés. O sea, pudiéramos decir, Señor, me prometiste vida eterna, ¿verdad? Tengo vida eterna, tengo tu promesa. Me prometiste el cielo, voy rumbo al cielo, ¿verdad? Me prometiste tu ayuda, la tengo. Y le damos gracias, ¿verdad?, al Señor por todo eso. ¿Y usted se contenta con eso? Sin la presencia consciente de Dios en su vida. No lo haga, no lo haga. ¿Sabe a qué es muy similar eso? Es como una pareja de casada, pero separados. ¿Sí? Los arreglos que se tienen hoy día, dice el esposo, provee para ella, ¿verdad? Dice, bien, ok, pagaré la renta, me encargaré, por ejemplo, de los alimentos, cosas de la casa que hay que arreglar, pero no viviremos juntos. ¿Quiere usted esa clase de relación con Dios? Sin embargo, tristemente hay creyentes que tienen esa clase de relación con Dios. Quiere tener lo que Dios quiere darle, pero no quiere tener a Dios. O en verdad usted dirá, no estoy satisfecho con esta relación de separación. Deseo en verdad conocer al Señor más íntimamente. ¿Sí? Por ello es que debe haber determinación. Debe haber esa determinación, y nuestra oración a Dios es que eso sea verdad en nuestra propia vida, ¿verdad? Porque francamente queremos, ¿verdad?, ser creyentes siempre en crecimiento, siempre creciendo, ¿verdad? Y no creo, la verdad, que lo hemos logrado ya. No hemos llegado aún. Mi oración es que también usted determine conmigo el decir, deseo, ¿verdad?, en forma consciente la presencia de Dios en mi vida en todo momento, la presencia de Dios en la vida de su pueblo, en la vida de la iglesia, ¿verdad? Así es de que este es un factor muy importante, determinación. Si usted no tiene esa entrega, ese compromiso, esa determinación ante Dios, no puede avanzar. No puede avanzar. Si no hace esa decisión a ello, no puede avanzar al siguiente punto. No puede avanzar en nada en absoluto en su vida espiritual. El siguiente factor es que debe haber preparación. Ahora vamos en el capítulo 34. Estuve leyendo el capítulo 33 de Éxodo. Vamos a leer en el capítulo 34. Sí, Éxodo 34, 1 y 2. Dice, y el Señor dijo a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores. Dice, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Dice, prepárate pues para la mañana, y sube temprano al monte Sinaí, y ahí preséntate a mí en la cumbre del monte. Recuerde que Dios le había dado a Moisés anteriormente los 10 mandamientos, ¿sí? Y cuando Moisés bajó del monte, o iba bajando con las tablas de la ley escrita la primera vez que Dios se las dio, encontró al pueblo danzando, adorando, ¿verdad?, alrededor de un becerro de oro. Y lo que vio Moisés lo llenó de ira, ¿y qué hizo? Rompió las tablas de la ley. ¿Sí? Por eso es que Dios le dijo a su pueblo, ¿verdad?, mi presencia ya no estará con ustedes. ¿Sí? Ahora, ¿qué hizo Moisés al respecto de todo esto? Moisés rogó a Dios. ¿Sí? Él rogó a Dios. Él le dijo, Señor, debo tener tu presencia. ¿Sí? Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir. Dios le respondió, está bien, Moisés. ¿Sí? Está bien. Y fue cuando ahora de nuevo le dice en el capítulo 34, 1, 2 que acabamos de leer, consigue 2 nuevas tablas de piedra, ¿sí? Sube a la montaña y preséntate delante de mí. Y es que es así, si usted desea experimentar en verdad la presencia de Dios, necesita hacer lo que Moisés hizo y lo que Dios le dijo que haga. El versículo 2 que leímos dice, prepárate pues para la mañana. Debe haber preparación. Sí, debe haber preparación. No busque la presencia de Dios en forma casual, en una forma descuidada. No, porque Dios habla con los que seriamente quieren hablar, ¿verdad? ¿Sabe usted que la Biblia habla de preparar nuestro corazón para buscar al Señor? Pregúntese usted mismo, ¿cómo se prepara usted, por ejemplo? Sabe que hoy es domingo, es día del Señor. Si va a venir a la iglesia, ¿cómo se prepara el día anterior? ¿En verdad se prepara? ¿Cómo usted se prepara para salir a su trabajo? ¿Cómo usted se prepara
para vivir cada día? ¿Se prepara buscando la presencia de Dios? Le voy a poner dos ejemplos, le voy a dar unos ejemplos, hay muchísimos, pero le voy a dar dos ejemplos sobre este punto. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 1 y el 14, dice: cuando el reino de Roboam se había afianzado y fortalecido, o sea, estaba bien firme, él, Roboam, abandonó la ley del Señor, dice, y todo Israel junto con él. Y él, ¿qué? Hizo lo malo, ¿por qué? Porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. ¿Sí? No dispuso su corazón. Estos versículos tienen que ver con Roboam. Roboam era uno de los hijos de Salomón, quien no tuvo la presencia del Señor en su vida. Y este es un versículo muy interesante. ¿Por qué Roboam hizo lo malo? Porque no dispuso, no preparó su corazón para buscar al Señor. ¿Sí? Note que dice que no hizo lo malo porque no buscó al Señor, no. Hizo lo malo porque no dispuso, no preparó su corazón para buscar al Señor. Debe haber preparación. Usted debe estar listo. Otro ejemplo, Segunda de Crónicas, muy diferente, 19:3 dice: sin embargo, se han hallado en ti cosas buenas. ¿Por qué? Dice, porque has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Aquí está hablando de otro rey, rey Josafat. ¿Puede ver el énfasis que Dios pone en la preparación? Dice, has dispuesto tu corazón. ¿Sí? Así que usted se prepara para buscar al Señor, y espero en verdad que cuando usted tenga su tiempo de quietud con el Señor, tenga preparado su corazón para buscarle. Como decía al principio, yo sé que tenemos horarios bastante ocupados, ¿sí? Pero hay, inclusive en el trabajo, en los momentos de descanso, cuando por ley nos dan momentos de descanso, ¿verdad? 10 minutos, 15 minutos, la hora de comer, ¿sí? Llévese su Biblia, apártese de todo eso, váyase a su carro. Pero es necesario que estemos ante la presencia de Dios. No haga esto en forma casual, en forma descuidada, no. Tenga como meta el experimentar en forma consciente la presencia de Dios en usted, en su vida. Usted no tendrá su bendición de Él, ¿sí? No tendrá la bendición sin Él. Él le necesita, usted le necesita a Él. Entonces debe haber, ¿verdad?, determinación, debe haber preparación. Otro factor importante, debe haber reclusión. ¿A qué me refiero con esto? Todavía estamos, capítulo 34, vea el versículo 3, leímos 1 y 2. Versículo 3 dice: y que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de este monte. Dice que no suba nadie contigo. ¿Sí? Debe haber reclusión. En otras palabras, Dios le dice, vamos a estar solo tú y yo. ¿Sí? Solo tú y yo. Recuerde, Moisés era el líder de 3 millones de personas apóstatas, ¿sí?, que le eran en verdad un tremendo dolor de cabeza, siempre quejándose, siempre criticándole. Por ello, Dios le dijo, deja a ese pueblo y ven a tener tiempo a solas conmigo. ¿Sí? Dice que nadie suba contigo, le dijo, que nadie suba contigo. Y esto en verdad es muy importante que se entienda, porque más tarde, recuerde, Moisés estará intercediendo por este mismo pueblo, ¿verdad?, por el cual se estaba del cual se estaba recluyendo, apartando un poco. ¿Sí? ¿Sabe que el mejor tiempo para nosotros, y escúcheme bien, el mejor tiempo para nosotros no es cuando se nos está hablando de las cosas de Dios? No. El mejor tiempo para nosotros es cuando usted está conversando con Dios. ¿Sí? Cuando usted está conversando con Dios. Por ejemplo, el mejor tiempo que se tiene para sus hijos no es necesariamente cuando usted está con sus hijos. El mejor tiempo que se tiene para sus hijos es cuando usted está conversando con Dios acerca de sus hijos. ¿Me comprende? Acerca de sus hijos. Por ello, para poder resolver cualquier o todos los problemas que se tienen o que se nos presentan diariamente, necesitamos que recluirnos, apartarnos, estar a solas con Dios. ¿Sí? Cada día. Por eso la pregunta al principio, ¿cuándo fue la última vez que lo hizo? ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en verdad en la presencia de Dios? Todos, absolutamente todos, como creyentes, necesitamos estar a solas con Dios. Y esto no es solamente, por ejemplo, para pastores de las iglesias, maestros, no. Es también para cada padre de familia, así mismo como para cada hijo de Dios en general, cada uno de nosotros.
¿sí? Mire, si Dios le ha dado alguna responsabilidad, cualquiera que sea, usted necesita tener momentos a solas con Dios, ¿sí? Un ejemplo grandísimo que tenemos, mismo Señor Jesucristo nos enseñó, Mateo 6:6, que nos dice, palabras de Jesús, dice, pero tú, cuando ores, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ora. ¿Sí? Aquí la palabra aposento hace referencia más que nada a un lugar en particular en donde usted cierra la puerta y está a solas con Dios. ¿Ve la importancia de ello? Créame, si usted estudia la historia de todos los personajes de la Biblia que fueron bendecidos y a su vez fueron una bendición, descubrirá que fueron personas que se encontraron con Dios en lugares apartados. Le puedo dar muchísimos ejemplos, nada más le voy a dar algunos. Por ejemplo, tenemos a Abraham. Abraham estuvo a solas, estuvo solo cuando Dios le habló y le dio el gran pacto. Profeta Daniel. Daniel estuvo solo cuando Dios le habló, ¿verdad? Cuando Dios le dio la revelación. Juan, ¿sí? El apóstol Juan estuvo solo, recuerda, estuvo exiliado en la isla de Patmos, ¿verdad? Cuando Dios le dio la revelación del libro de Apocalipsis, ¿sí? Estamos hablando de Moisés. Moisés estuvo solo en el desierto cuando Dios le dio los 10 mandamientos, ¿sí? Aún más, la Biblia nos cuenta del más grande ejemplo de todos, del Señor Jesús, ¿sí? En medio de un muy ocupado, pero muy fructífero ministerio, el Señor, ¿qué hizo? Se fue al desierto a orar, ¿sí? Así es de que debe haber determinación, debe haber preparación, debe haber reclusión. Dice la Escritura, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora, ¿sí? Ahora, otro factor importante, debe haber expectación. Expectación. ¿A qué me refiero? Ve al versículo 4, todavía estamos capítulo 34 de Éxodo, versículo 4, dice, Moisés pues labró 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. ¿Por qué preparó esas tablas de piedra Moisés? Porque Moisés simplemente esperaba que Dios escribiera algo en ellas, ¿verdad? Versículo 5 al 7 dice, y el Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés subió al monte para recibir algo de Dios, ¿verdad? Debe haber expectación. Y recibió una revelación. Dios le habló a Moisés y le dijo, Moisés, te voy a dar algo, ¿sí? Quiero que estés preparado para recibirlos. Y fue que preparó, ¿verdad?, las 2 tablas de piedra. Cuando usted tiene su tiempo íntimo con Dios, y espero que sí lo tenga, cuando usted lo tiene, espera que Dios en verdad le dé algo. Quiero decir, por ejemplo, cuando abre la Biblia, cuando abre la palabra de Dios, ¿tiene expectativa de aprender en verdad algo? Porque para mí, cada vez, por ejemplo, que abro la Biblia, ¿sí?, que medito en ella, que la quiero estudiar, trato siempre, por ejemplo, de tener algo a la mano para hacer anotaciones. ¿Por qué? Porque espero recibir algo de Dios, ¿verdad? Cuando leo su palabra, y sobre todo para no olvidar, I'm not a spring chicken anymore, para no olvidar aquello que recibo, ¿verdad? Entonces, cuando usted se acerca a Dios y espera que Dios le dé algo o le revele algo, ¿está preparado para recibirlo, para escribirlo? ¿Sí? Créame, se sorprenderá de cómo se clarifica o se aclara su mente, ¿sí?, cuando lo escribe. Y esto le va a ayudar mucho. Escribir las cosas le ayuda más que nada a organizarlas. Entonces, si espera que Dios le dé algo, prepárese para que Dios le dé algo, ¿verdad? Otro punto, otro factor importante, debe haber adoración, ¿sí? Adoración. Cuando Dios habló con Moisés, le dio una de las más increíbles y exactas revelaciones de su naturaleza de Dios, de su carácter, ¿verdad? Dios se la dio a Moisés y cuando Moisés recibió esa revelación, ¿qué es lo que hizo Moisés?
Ve al versículo 8. Dice, y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. ¿Sí? Adoró. ¿Qué hizo Moisés? Adoró. Él adoró como debemos adorar, como decía al principio, en espíritu y en verdad. ¿Sí? Porque la verdadera adoración es una adoración inteligente, basada siempre en la palabra revelada de Dios. ¿Ah? Así que, ¿está usted listo a recibir de la palabra de Dios? Santiago dice que debemos recibir la palabra de Dios con humildad, lo que quiere decir que debemos humillarnos ante la palabra de Dios. Entonces, la razón por la que muchos no reciben más de la Biblia de lo que ya reciben, es porque Jesús dijo que Dios mismo ha escondido, dice, estas cosas de los sabios y los entendidos, y las ha revelado ¿a quién? A los niños. O sea, si usted se acerca a la Biblia con la actitud de, yo ya la leí quién sabe cuántas veces, como yo ya lo sé todo, ¿verdad? Créame, no recibirá mucho. Tiene que recibir la verdad con un corazón humilde, con adoración, alabanza al Señor. ¿Sí? Así es de que otro factor debe haber intercesión. Intercesión. ¿Sí? En el versículo siguiente Moisés nos dice, ve al versículo 9, dice, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, este es Moisés hablando, dice, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por posesión tuya. ¿Sí? Debe haber intercesión. ¿Qué es lo que está haciendo Moisés? Está intercediendo. ¿Sí? Está intercediendo. Está orando por otros, ¿verdad? Pero notemos que esta oración de intercesión está basada más que nada en la revelación, en la adoración. O sea, Moisés vino al encuentro con Dios con expectativa, ¿verdad? Esperando algo. Él recibió una revelación y dio su adoración. ¿Sí? Muchas veces oramos por otras personas, pero en realidad no sabemos cómo orar. ¿Por qué? Porque no oramos en base a la verdad bíblica. Ahora, note aquí, por ejemplo, en este versículo, ¿qué es lo que motiva a Moisés para orar de esa manera? Más que nada, la necesidad del pueblo. ¿Sí? Vea una vez más el versículo 6 y 7, dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. ¿Sí? En otras palabras, Moisés está diciendo, Dios, ya lo entiendo. Ahora conozco la clase de Dios que eres. Y le dice, Señor, esta gente está en verdaderos problemas y te necesita. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que comienza a hacer? Comienza a interceder por ellos, a rogar por ellos, a orar por ellos. ¿Verdad? ¿Por quién debe usted interceder hoy? Si no está seguro por quién orar o por qué orar, créame, Dios le dará su responsabilidad en la oración. ¿Sí? Si es que usted está caminando con Dios, créame, Dios lo hará. ¿Verdad? Ahora, notemos también aquí mismo algo muy interesante. Moisés dijo, Señor, perdona este pueblo. Si se fija, él no oró por todos los pueblos de la tierra, a pesar de que tenía muchos pueblos, ¿verdad?, alrededor de ellos. Pero este pueblo, los judíos, era su responsabilidad. ¿Sí? Es como para nosotros, para usted, sus hijos son su responsabilidad. ¿Ah? Mis hijos son mi responsabilidad. Para pastores, maestros del evangelio, sus iglesias son su responsabilidad. ¿Sí? Entonces, cuando usted camine en el Espíritu de Dios, cuando Dios le hable, Dios, créame, pondrá lo que Dios quiere poner en su corazón y nadie más puede hacer eso. Así sucedió con Moisés. Recuerde, él era el líder de ese pueblo y ahora ¿qué estaba haciendo? Intercediendo por ellos ante Dios. ¿Sí? Un punto más, debe haber observación. Observación. Recuerde, como mencioné, Moisés no quería ir a Canaán sin la presencia de Dios. Vea lo que dice el versículo 10, dice, y Dios contestó, he aquí, voy a hacer un pacto. Le dijo, delante de todo tu pueblo haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio del cual habitas
verá la obra del Señor, porque es cosa temible la que haré por medio de ti. Dice, dice cosa temible. ¿Qué significa cosa temible lo que haré por medio de ti? Más que nada significaba que los demás pueblos alrededor del pueblo de Dios verían la mano poderosa del Señor ayudando a su pueblo, ¿sí? Y el versículo 11, ¿cómo empieza? Dice, observa lo que te mando hoy. Observa lo que te mando hoy. O sea, esto significa obedecer, ¿sí? Obedecer los mandamientos. El énfasis está aquí en la obediencia. Dice, observa, guarda lo que te mando hoy. ¿Verdad? Y este es el punto más importante aquí. Este, pudiéramos decir, es el núcleo del asunto. Y si usted entiende esto, créame, todo lo demás tendrá verdadero sentido. Porque cuando Dios le habla, cuando usted tiene esa determinación, cuando usted tiene esa preparación, cuando usted tiene esa expectación, esa adoración e intercesión, si no empieza a vivir lo que Dios le ha enseñado, ninguna otra cosa le va a dar resultado. ¿Sí? Le voy a repetir, si no empieza usted a vivir lo que Dios le ha enseñado, ninguna otra cosa le va a dar resultado. Tenemos que obedecer. Y si esto lo desilusiona, lo siento, pero esa es la verdad, es Biblia. Sí, tenemos que obedecer. No piense que usted puede reclamar nada más las promesas de Dios sin obedecer la voluntad de Dios. No funciona así. No es así la norma de Dios, la norma divina. ¿Sabe por qué Dios no es real para muchas personas? Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Sí? Ese es el que me ama. O sea, si no obedecemos los mandamientos de Jesús, si no obedecemos su enseñanza, no podemos decir que amamos a Dios. ¿Por qué? Porque sería una mentira. Por eso, regresando al inicio, la pregunta, ¿usted ama a Dios? El Señor nos dice, ¿deseas que yo sea real en tu vida? ¿Sabes por qué no lo soy? Sencillamente porque no me amas. Y si usted le pregunta, le dice, Señor, ¿cómo sabes que no te amo? Él le contesta, porque no obedeces mi palabra. Así de sencillo. Así es de que mire, si Jesús hoy día no es real para usted, escúcheme bien, yo le hago un reto, le reto, lea su palabra, obedezca su palabra y verá lo que sucede. Él se va a manifestar en usted, en su vida, en una grande manera que ni usted mismo se imagina. Él se manifestará a usted. Último factor, debe haber entonces, ya en conclusión de todo esto, debe haber ¿qué? Transformación. Debe haber transformación. Vamos a leer el versículo 29, mismo capítulo, Éxodo 34, el versículo 29 al 35. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía, por haber hablado con Dios. Y al ver a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, he aquí, la piel de su rostro resplandecía, y tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los jefes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, y él les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y siempre que salía y decía a los hijos de Israel lo que se le había mandado, los hijos de Israel veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía, y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Sí? Es así. Moisés pasaba tanto tiempo con Dios, ¿sí? Tanto tiempo con Dios, que el rostro de Moisés comenzó a resplandecer, comenzó a reflejar la gloria de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Es así. ¿Ha visto usted, cómo se llama? Trabajando un herrero? Sí, esos que trabajan con el hierro, con el marro y todo eso. Las herramientas que por lo regular ellos usan, por lo general no se calientan mucho. Pero si se ponen en fuego intenso, ¿sí? En fuego intenso, y las dejan ahí por un buen rato, ¿sabe lo que va a pasar? Comienza a brillar el resplandor. ¿Por qué? Porque no solo es que la herramienta está en el fuego, sino que el fuego está en la herramienta misma. ¿Sí?
Y así es. Cuando usted pasa el tiempo suficiente en la presencia de Dios, la presencia de Dios estará en usted. Usted estará inundado con la presencia de Dios. Moisés estuvo ahí, contemplando la gloria de Dios en el monte Sinaí, y la gloria del Señor que hizo penetró en él, y Moisés fue transformado. Tal vez usted puede pensar, bueno, eso sucedió a Moisés solamente. Bueno, escuche bien nuestra posición hoy este día. 2 Corintios 3, 7, 8 nos dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, refiriéndose a los 10 mandamientos, ¿verdad?, fue con gloria, dice, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía. Y luego pregunta, dice, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Dice, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Primero menciona el ministerio de muerte grabado con letras en piedra. O sea, la ley. La ley mata, en el sentido de que trae conocimiento del pecado. Si no tuviéramos la ley, no sabríamos que era pecado, ¿verdad? Entonces actúa como un ministro de muerte. ¿Por qué? Porque nadie puede satisfacer las demandas de la ley por sus propios esfuerzos, ¿sí? Y eso condena. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, su gloria apareció sobre el monte. Los israelitas, dice la Escritura, no podían fijar, ¿verdad?, su mirada en el rostro de Moisés porque la gloria de Dios se reflejaba en él. Brillaba demasiado, era como, lastimaba sus ojos, era como mirar al sol. Entonces el versículo 8 dice, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio del Espíritu es el término descriptivo que Pablo usa aplicando al nuevo pacto. ¿Sí? El nuevo pacto basado en ¿qué? En la muerte de Jesucristo, que es superior al antiguo pacto, a la ley. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir todo esto? Simplemente, si Moisés, al subir al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, solo podía ministrar muerte, y sin embargo solo su rostro resplandecía, ¿qué de nosotros como creyentes? Que ahora tenemos la administración del Espíritu. ¿No será eso mucho más glorioso? Vea lo que dice 2 Corintios 3, 18, dice, pero nosotros, todos con el rostro que descubierto ahora, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos ¿qué? Siendo transformados, ¿sí? En la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Dios quiere, Dios desea que nosotros le adoremos, porque también el Padre, como dice la Escritura, tales adoradores busca que le adoren. ¿Por qué Dios quiere que le adoremos? ¿Acaso Dios se siente un poco inseguro? Mire, entendamos algo. Toda nuestra adoración, si pudiéramos juntarla, ¿sí?, no le haría a Él, a Dios, ni una onza más glorioso. ¿Por qué? Porque su gloria no depende de nosotros. Él ya tenía esa gloria antes de crear el universo. Nosotros no añadimos nada a su gloria. Entonces, ¿por qué quiere que le adoremos? Simplemente porque Él sabe lo que la adoración hace en nosotros. ¿Sí? Lo que la adoración hace en nosotros. Porque cuando le contemplamos, somos cambiados, somos transformados a su misma imagen de gloria en gloria, a la manera de ser como es Él. ¿Sí? Viéndole, adorándole, alabándole. Y entonces usted será cambiado, será transformado, será hecho como Él. ¿Verdad? Es como dicen que cuando marido y mujer viven juntos por mucho, mucho tiempo, terminan por parecerse, ¿verdad?, el uno al otro. Bueno, así es, cuando pasamos tiempo, ¿sí?, mucho tiempo con Dios, viendo el espejo de la palabra, terminará por verse usted mismo al mismo tiempo que ve a Cristo. ¿Sí? Usted comenzará a parecerse al Señor. ¿Por qué? Porque estará siendo transformado, cambiado de gloria en gloria. ¿Bien? Póngase de pie, por favor. Mire, si Moisés en el Antiguo Testamento subió hasta el monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, ¿cuánto más nosotros seremos cambiados al mirar al rostro del Señor por medio de su palabra? ¿Sí? En su palabra. Esa es la presencia del Señor en nosotros. Primer domingo del mes, ¿saben? Tenemos comunión en este día. Ese es para todos los que son bautizados, todos aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer ahorita, vamos a pasar a recibir el pan y
y el vino, ¿no? El jugo, y para tomar la comunión. ¿Okay? Si gustan pasar, los que van a tomarla. Bien. Entonces es la presencia de Dios en nosotros. Antes de iniciar, déjeme hacerle una pregunta. No necesita responder nada más, piense la pregunta, ¿verdad? ¿Usted ama a Dios? ¿Sí? No me responda, nada más. Antes de responder, si usted mismo piense de ello, ¿usted ama a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en su presencia? Porque sabemos, tenemos un horario bastante ocupados, ¿verdad? Hacemos nuestras prioridades cada día, nuestras decisiones. En todas esas decisiones tomamos en verdad en cuenta a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Lo dejamos para tomar las decisiones grandes, las pequeñas no. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sí? Era un duelo y ninguno de ellos se puso sus atavíos. Porque el Señor había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, sois un pueblo de dura cerviz. Si por un momento yo me presentara en medio de ti, te destruiría. Ahora pues, quítate tus atavíos para que yo sepa qué he de hacer contigo. Y a partir del monte Horeb, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. El versículo 12. Y Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré. Y eso es muy importante. Todo esto es conectado con el tema, la presencia de Dios en nosotros. Voy a leer la escritura en Éxodo 33. Empezando del versículo 1 al 6 primero, dice Éxodo 33, 1 al 6. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y enviaré un ángel delante de ti y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hizo descanso. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. ¿Amén? La Escritura nos dice que cuando adoremos a Dios, lo debemos de hacer en espíritu y en verdad. ¿Sí? Pero la adoración no es solamente en un lugar determinado. No, donde quiera que estemos podemos adorar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros mismos, como creyentes, ¿sí? Como creyentes somos el templo de Dios. 1 Corintios 6, 19 nos dice claramente, dice, o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, el cual dice, tenéis de Dios y que no es de vosotros. Así que el Señor, ¿verdad? Mora en cada uno de nosotros como creyentes. Pero parece que muchas veces no estamos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. O sea, sí, hacemos, ¿verdad? O pensamos que hacemos lo mejor que podemos. Tenemos ciertas responsabilidades que cumplir, ciertas creencias a las que nos adherimos y las aceptamos. Pero aún así, Dios no es una realidad brillante. Dios no es una realidad candente en nuestras vidas. En verdad espero que este mensaje se pueda entender, ¿verdad? Que debemos tener una relación personal y vital con Dios. Para iniciar, la Escritura nos dice en forma muy, muy clara, en forma muy sencilla, en relación a todos los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, que las cosas